El Centro de Capacitación Avanzada elaboró este video como apoyo didáctico al manual del proceso de reencauche. Inspección inicial. Determinar la aceptación o rechazo de la carcasa de acuerdo a normas de calidad para obtener un renovado capaz de desgastar otra banda de rodamiento en condiciones de calidad y una amplia garantía. Es indispensable limpiar la llanta antes de iniciar el proceso para evitar el ingreso de contaminantes a la planta y lograr una mejor inspección. La secuencia de revisión es la siguiente. Área 1 y 2, cejas. Área 3 y 4, costados interiores. Área 5, interior corona. Área 6 y 7, costados exteriores. Área 8, corona. Marque el inicio de la inspección en cada ceja. Marque los daños encontrados que sean reparables y rechace la llanta que presente daños no reparables. Revise las áreas 3 y 4, costados interiores y marque los daños encontrados. Revise el área 5, interior de la corona. Señale y revise los daños y reparaciones encontradas. Deberá utilizar preferentemente la siguiente simbología. Revise áreas 6 y 7, costado exterior, usando el método de luz rasante. Deslizando los dedos sobre el costado de la llanta, ponga especial atención en el hombro de la llanta. Esta área nos muestra cualquier indicio de rodado a baja presión, así como también de fatiga. Revise el área 8, banda de rodamiento. Retire objetos incrustados verificando el tamaño del daño ocasionado. En llantas convencionales se debe checar hombros con una lenza, esto para detectar posibles separaciones. Con un martillo de 2 onzas deberá sondear los hombros y el interior de la llanta. Una vez terminada la inspección, si la llanta no es apta para reencauchar, reenvíela al área de llantas rechazadas. De lo contrario, envíe al siguiente proceso. Raspado. El objetivo es eliminar el excedente de hule del diseño anterior y dar una textura adecuada para lograr una óptima adhesión de la nueva banda. Existen dos tipos de raspadora: automática computarizada y semiautomática. En el caso del equipo computarizado, iniciamos programando el equipo de acuerdo al diseño a aplicar. Instale los platos de acuerdo al diámetro de rin de la llanta a procesar. Ajuste el ancho de la cama de rin según la medida de la llanta. Inicie el raspado. Este deberá ser del centro hacia las orillas. Una vez terminado el raspado de la corona, dé un acabado fino al hombro, aproximadamente de 1 pulgada debajo de la corona. Esto permitirá que el cojín se adhiera mejor en la vulcanización y un mejor acabado. Verifique que el ancho del área de raspado sea el mismo que el de la banda a aplicar. Verifique con un escantillón de radio externo que este sea el correcto. Cerciórese que la textura de raspado corresponda a un grado RMA3 o RMA4. En un equipo semiautomático deberá seguir los siguientes pasos. Coloque el rin apropiado a la medida de la llanta, esto es, diámetro y ancho. Coloque los seguros y verifique el correcto ensamble. De acuerdo a la tabla de radios y rines, seleccione el templete a utilizar según la medida de la llanta a raspar y verifique su correcto montaje, cuidando que quede centrado. Lubrique periódicamente la liga de los rines espandomáticos. Esto nos ayuda a tener una mejor hermeticidad en el neumático, mejorando el mantenimiento de nuestros rines.
Infle la llanta a una presión no mayor de 25 libras. Verifique que la ceja dé al flanco del rin para evitar fugas de aire y excentricidad en la rotación de la llanta. Inicie el proceso de raspado del centro hacia los extremos, desbastando entre 1 y 2 milímetros por corte. Esto nos ayudará a conservar el radio de raspado requerido. Y repita la misma operación hasta que el diseño anterior haya desaparecido. Con un escantillón de exteriores, revise que el radio de raspado sea el adecuado. A partir de la línea GG a la orilla del raspado, verifique la medida en ambos lados de la llanta. Si la medida no es la misma en ambos lados, corrija y determine la causa. No olvide verificar que la textura de raspado debe ser similar a RMA3 o RMA4 y continúe el proceso. Saneo. Es principalmente quitar de la superficie raspada todos los pequeños daños ocasionados por diversos objetos y proporcionar una superficie libre de contaminantes y cuerdas sueltas que pueden limitar la adhesión del nuevo hule. Es indispensable contar con el herramental necesario. Inicialmente utilizaremos un mototool de bajas revoluciones y una carda de carburo grano 16. Limpie los daños con movimientos circulares para evitar quemar el área a sanear. Donde existan cuerdas expuestas o dañadas, utilizaremos un mototool de 20 a 22.000 revoluciones por minuto y una piedra montada para cortar los cables expuestos y dañados. Después de cortar a ras de hule los cables dañados, limpie la superficie con un cepillo de alambre y mototool de baja. Observe que el área saneada se encuentre limpia y libre de óxido y hule quemado. Con un cepillo de mano, limpie la superficie saneada y aplique cemento donde existan cuerdas o cables expuestos antes de 15 minutos para evitar oxidación y continúe el proceso. Reparación. La finalidad de la reparación es el recuperar la flexibilidad y capacidad de carga. Examine el daño y siga la dirección de este. Con un taladro de bajas revoluciones y un buril de carburo de acuerdo al diámetro del daño, limpie la penetración. Con un mototool de baja y una carda de carburo grano 16, limpie la superficie del daño. Con un buril de carburo, limpie el interior del daño. Examine la parte exterior del daño. De existir cuerdas expuestas, corte utilizando mototool de alta y una piedra montada. Con un cepillo de alambre y mototool de baja, limpie el daño exterior quitando el hule quemado. Aspire el interior de la llanta. Aplique el líquido limpiador y con un scraper, limpie la superficie a texturizar para la aplicación de parches. Esto con el objetivo de retirar los silicones que tiene el liner y para evitar la contaminación de las herramientas, así como lograr una mejor adhesión entre parche y llanta. Tome la plantilla según el tamaño de parche a utilizar. Marque los centros del daño y que estos coincidan con los centros de la plantilla. Marque en el contorno medio centímetro fuera de la plantilla. Utilizando un mototool de baja y una carda de carburo grano 36, texturice el área. Marcada la textura, debe ser RMA2. Aspire el polvo de raspado hasta lograr que la superficie esté completamente limpia. Encemente el interior del daño. Con hule cojín o tira mini extruder caliente, rellene el daño cuidando que éste quede perfectamente compactado y sobresalga en la parte interior.
Estiche el hule aplicado hasta que quede perfectamente aplanado y sin excesos. Esto tanto en el exterior como en el interior de la llanta. Aplique una capa de cemento en forma uniforme en el área del parche. Gire la llanta dejando el área cementada en la parte superior durante un tiempo de secado de 15 minutos. Marque en el parche los centros, tanto en lo largo como en lo ancho del mismo, y que coincidan las marcas del parche con las de la llanta. Abra el polietileno por la parte central del parche y colóquelo al centro del área. Las marcas deben coincidir. Estiche el parche iniciando del centro hasta los extremos para evitar que quede aire atrapado en el interior. Desprenda el otro extremo del polietileno, presione del centro al extremo del parche y repita la operación de estichado. No olvide aplicar sellador de butilo alrededor del parche para evitar cualquier filtración de aire en este. Cementado. Tiene por finalidad proporcionar una capa de protección al casco. Cubre una función primordial en las áreas de acero expuestas, donde protege las mismas de oxidación y proporciona adhesión para el armado. Cepille el área a cementar para quitar cualquier tipo de contaminantes en la superficie. Inicie la aplicación del cemento. Esto debe ser entre 20 y 25 centímetros a distancia de la llanta, en una forma uniforme de costado a costado, procurando no exceder la aplicación. Con un cepillo de cuerdas ásperas, cepille nuevamente el área cementada, esto con la finalidad de distribuir de manera uniforme el cemento, evitando encharcamientos y quitando posibles excesos, y lograr así un secado uniforme. No olvide utilizar un cepillo en especial para esta operación. Relleno. El objetivo es recuperar la uniformidad del área saneada para evitar aire entre la nueva banda y la carcasa. Rellene todos los orificios del saneo de manera uniforme, evitando siempre que quede aire atrapado en estos rellenos. Con ayuda de un cuchillo caliente, recorte los excesos de hule sobre la carcasa. Posteriormente rellene los cardeos realizados a los costados de nuestra llanta. Encoginado. El hule cojín es el que logra la unión de la nueva banda con la carcasa de la llanta. Por lo tanto, es importante que su aplicación se dé de forma uniforme sobre la superficie raspada y después estichada, de centro a los extremos, para evitar que exista aire atrapado entre el cojín y la carcasa. No olvide que la presión de inflado de la llanta no debe exceder las 25 libras de presión y el estichado del cojín no deberá excederse de 40 libras de presión para evitar un adelgazamiento en este. Retire el polietileno cuidando no dejar parte de este en el cojín. Armado. El objetivo es aplicar a nuestra llanta la banda de piso precurado del tamaño apropiado tanto para la llanta como para el servicio al cual está destinada. Centre la banda a la llanta, cuidando que no contamine el área cementada con las manos. Cortar la banda más larga, en llanta radial 3 milímetros y en llanta convencional para camioneta 1 centímetro, para camión 1.5 centímetros. Aplique cemento en el extremo de la banda previamente texturizado y retire el excedente con ayuda de un cepillo. Aplique una tira de hule cojín, el cual nos ayudará a lograr una unión firme en los extremos de la banda. Con ayuda de una regla metálica, realice la unión de la banda cuidando que ambos extremos coincidan y martille en la parte central la banda para lograr una adherencia sobre la llanta. Con una punta chata aplique presión sobre la unión de ambas puntas, tanto en la parte superior como en el bajo relieve de la banda. Recorte el excedente de hule cojín. Este no debe exceder 1/8 de pulgada. Asegure la unión de la banda, engrapando ambos extremos de la banda. Estas deberán tener como máximo de 1/2 a 3/4 de pulgada entre ellas.
Esto dependiendo también del diseño de la banda. Inicie el estichado de la banda, cuidando que el brazo tenga una presión de 85 psi y también del centro hacia los extremos. Ensobretado. Esto nos ayuda a evitar que el aire del autoclave penetre entre la banda y el casco. Además, es un mecanismo que nos ayuda a proporcionar una presión en los bajos relieves de la banda, logrando una adhesión uniforme en toda la superficie de la banda. Con ayuda de una ensobretadora, coloque el sobre externo, cuidando que éste quede cerrado y que la almohadilla de venteo esté centrada con relación a la válvula de venteo. Verifique que la tuerca de la válvula esté bien apretada para evitar cualquier penetración de aire durante el proceso de vulcanizado. Coloque el sobre interno cuidando que éste ensamble perfectamente con el sobre externo. Para lograr un vacío más rápido, presione la llanta con un aro metálico para lograr así un sellado que nos ayudará a tener un vacío más rápido. En el caso de utilizar el sistema con RIM, verifique que el seguro quede debidamente cerrado. Es importante contar con un monorriel de carga y vacío, pues este nos ayuda a detectar si en alguno de nuestros sobres existe riesgo. Vulcanizado. Este proceso es el que se encarga de dar una unión uniforme entre la banda y la carcasa por medio de tiempo, temperatura y presión. Cuando utilicemos el sistema de doble sobre, coloque de inmediato la manguera de vacío del autoclave, cuidando que el sobre no pierda su hermeticidad. La válvula debe quedar colocada a las 2 de la tarde, posición del reloj. Cuando utilicemos el sistema de curado con unitubo y RIN, nuestras mangueras deberán ser colocadas de la siguiente forma. La de inflado de unitubo a las 6 y la de venteo deberá quedar a las 2, posición del reloj. Durante el proceso de vulcanizado, verifique regularmente que los manómetros no tengan variaciones y que la temperatura del autoclave sea la programada. Al final del proceso, retire los sobres cuidando de no abrir en exceso estos para evitar que se rasguen. Con objeto de lograr una mayor duración de los mismos, se recomienda el dejarlos enfriar como mínimo 3 horas. Inspección final. Este proceso es indispensable para detectar cualquier anomalía durante el curado de la llanta y esta deberá ser con la llanta caliente, pues así será más fácil detectar cualquier anomalía. Emplee los mismos 8 pasos que se emplearon en la inspección inicial. Revise que la línea de unión de la banda muestre un flujo adecuado del cojín. Retire las grapas metálicas de la unión de la banda. De utilizar grapas plásticas, no es necesaria esta operación. Cuide que los parches se encuentren perfectamente adheridos a la carcasa. De contar con cabina de alta presión, aplique 80 libras a las llantas convencionales y 105 libras a las llantas radiales. De existir alguna anomalía en la llanta, regrésela para un nuevo proceso. Dé el acabado final a la llanta, utilizando pintura base agua, pues esto mejorará la presentación final.